De la mejor leche, la calidad a tu alcance. Windy, los lácteos que están siempre cerca tuyo. Calidad y precio siempre. Lácteos Windy. Fácil, muy fácil. Ahora en Ferrocons, de jueves a sábados, 18 cuotas con el 15% de descuento con todas las tarjetas Visa. Sí, 18 cuotas con el 15% de descuento en todos los materiales, con la mejor financiación del mercado. En Ferrocons, construir es muy fácil. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. Aerosilla, más de 50 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla. Carlos Paz. En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta para la inclusión social. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Pavone, estaciones de servicio dual, calidad, servicio y limpieza. Pavone, signo de buen servicio. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. Dos extraños son los que se miran. ¿Cuál? Sí, Ana. Yo tengo una debilidad, es la voz del interior. Una sola. Bueno, la que te puedo contar. Sí. La voz del interior. Ajá. Que tiene los... ¿Cómo explicarte? Los seres más especiales. Ajá. Yo te voy a presentar uno hoy. Uno que una vez quiso escribir un libro. ¿Escribió un libro? No, uno sobre mi vida. Sí. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Supo? Sergio? ¿Cómo están? Ese sí Sergio grande, supo, Grande, grande. ¿Cómo están? Bien, muy bien. querido, Muchas gracias bien, por invitarme. bien. Un gran honor estar acá. Sergio, te vamos a pedir un brindis con este exquisito vino premiado de la Caroyense. Te vamos a regalar después el espumante de la Caroyense, que es muy rico también. Y te pedimos un brindis. ¿Cómo no? Para que seamos libres. Que como dijo San Martín, lo demás importa poco. Salud. Salud. Por la libertad. Por la entonces. libertad. Salud. Salud. Muy rico. ¿Fue tu sueño siempre ser periodista? No me digas. Sí, sí. Yo creo que sí. Me di cuenta, me he dado cuenta a los 15 años, cuando realmente definí lo que quería hacer. ¿Dónde naciste? Nací en Villa María. Y sigo diciendo que soy de Villa María, a pesar de que hace 34 años que vivo en Córdoba. Ahora en Mendiolaza. A propósito, pero trabajo en de Villa María, le voy a preguntar por alguien que se llama Raúl Supo. Mi tío. Mi padrino murió hace dos años. Actor. Yo lo quería mi padre mucho. Sí, lo sé. Mucho. Y él te quería muchísimo a vos y a toda tu familia. Sí. Me gustaba el teatro. Mirá, yo creo, yo he conocido mucha gente de distintos ámbitos, pero he conocido poca gente como Raúl, tan apasionado por algo, por una vocación como la que él tenía. Él era en el mejor el sentido de la palabra, un loco del teatro, del radioteatro, del teatro. ¿Fue padrino tuyo también? Fue mi padrino, Raúl era hermano de mi papá. Y era contador. Claro, un contador, un tenedor de libros, para ser más específico, como se decía antes. Sí. Hay una oficina contable muy importante que la sigue llegando mi tía Cookie y su familia. Raúl invirtió todo lo que hizo en el estudio contable en el teatro. Él, la forma de gastar el dinero era en el teatro. No importaba que hubiera gente, que no hubiera gente. Él hacía teatro todo el tiempo. Se pasó la vida desde que era muy chiquito hasta que falleció haciendo teatro.
Por ejemplo, digo, he conocido mucha gente con unas vocaciones muy fuertes, pero como Raúl, ninguno. Muy pocos, muy pocos. Y Vos lo has querido mucho. Sí, claro. Era un Yo tipo también. entrañable. Yo también. Era un tipo muy querible. Raúl era una persona muy querible, muy entrañable. Un gran personaje, era muy divertido, porque él actuaba todo el tiempo. Actuaba para divertir a sus sobrinos como yo, a su hermano que era mi viejo, a mi abuela. Y Raúl era un tipo bárbaro, la verdad que era un tipo bárbaro, que todos recordamos con mucho cariño en la familia, claro. Así, esos personajes típicos. Vos sabés que vos sos un tipo muy activo en Twitter. Sí. Es muy interesante leerte porque además sos bastante ácido en muchas cosas. Y me encanta por ahí, Twitter permite como dar títulos, ¿no? Sí. Yo he traído una ayuda a memoria para acordarme de algunas de las cosas, he hecho síntesis, ¿no? Sí. De las cosas que por ahí he leído. Respecto a los candidatos políticos que vienen a entretener y no a informar, por ejemplo. Sí, a ver, yo puedo entender que aprovechen la audiencia fenomenal de Tinelli. Lo que no puedo entender es que después de Tinelli, porque Tinelli no es un lugar para hablar de política en serio, claro, tampoco nos digan qué van a hacer con nuestro presente y nuestro futuro. Y hablo en general de la mayoría de los candidatos que evaden y se esconden detrás de una parafernalia publicitaria, propagandística, evaden dar definiciones concretas. Después nos encontramos con las sorpresas cuando gobiernan. Y tenemos que bancarnos los errores de haber votado tantas veces. Digo, no es un error votar, lo aclaro, por el amor de Dios. Digo que hemos votado medio mal en la Argentina, bastante, y así nos está yendo, digamos. La política y el humor. Tienen... Yo creo que el humor hace llevadero todo, la vida en general. Me refiero a los humoristas. Y la política más. Y el humor político creo que es una de las grandes cosas que ha tenido la Argentina. Se me viene a la memoria Tato Bores, que era el humorista político número 1. Pero antes de Tato hubo, yo no los viví, pero sé que Pepe Arias era un gran monologuista en el teatro de revistas hablando de política, etcétera. Todas las revistas tenían un monologuista político. Sí. Y yo creo que el humor es una faceta que hace más llevadera muchas desgracias. Perfecto. Yo me refería a los humoristas que ahora hacen política, ¿no? Mira, yo no sé, meterse en político está muy bueno. Me parece que es necesario que la gente participe en política mucho más de lo que lo hace. El asunto es por qué te llaman cuando te llaman. Y si estás capacitado para. Entonces, vale el ejemplo de Cacho Buenaventura, pero puede haber otros ejemplos de otras actividades de gente que entra a la política. Negro Álvarez, porque es famosa. Del Cel. Porque es famosa. Y no está mal que sea famosa. El tema es que la política es una cosa seria. Es una cosa seria para la que hay que estar preparado. No digo que el que viene recién llegado a la política no esté preparado en todos los casos, porque hay ejemplos valiosos que hemos tenido en la Argentina. Carlos Reutemann, por ejemplo. Estaba preparado para la política. Y fue gobernador 2 veces de Santa Fe, senador, no quiso ser presidente porque no quiso. Hay otros buenos ejemplos en la política argentina, de gente que llegó. Ahora, hay gente que entra a la política y no es más que una cara famosa. Y la política requiere de responsabilidades importantes, porque se toman decisiones que nos involucran a todos, absolutamente a todos. ¿No hay candidatos sin perro? Yo estoy utilizando las frases tuyas. No hay candidatos sin perro, y el problema es que muchas veces los candidatos nos meten el perro. Que es peor que ver el video del perro de la sota, del perro de el perro del otro. Antes a los artistas les decían que no había que firmar ni con chicos ni con perros. Bueno, los políticos hacen al revés. Ahora sí. Se muestran con chicos y ahora también se muestran con perros. Macri también. Todos. Cristina, ¿no? ¿Y cómo puede darse cuenta uno cuando un político te está mintiendo? Yo creo que los argentinos nos damos bastante más cuenta de las cosas de lo que los argentinos suponen. El problema es que a veces toleramos más de lo que también pretendemos. Y cuando viene una crisis grande,
ahí encontramos que ese político al que le tolerábamos que tuviera sospecha de corrupción, le toleramos que pudiera ser incapaz, le toleramos que tal cosa y tal otra, ahí nos acordamos de el lado negro del dirigente político. Ese es el problema, ¿no? Ahora, los ciudadanos tenemos una responsabilidad. No podemos decir los políticos en general y con lo cual nos sacamos el problema de encima. Este es un año particularmente importante para ejercer la ciudadanía. En Córdoba tenemos 4 elecciones por delante, de gobernador, toda la legislatura completa, de intendente, la elección presidencial. Una frase tuya, el 5 de julio de la Sota, ¿ancla o trampolín? Y el 5 de julio son las elecciones de gobernador. De la Sota está en una carrera presidencial de la que no se ha bajado, no le va bien en las encuestas, pero él insiste, es un hombre persistente. Y es muy importante que para él y para el peronismo ganar las elecciones en Córdoba, porque si Schiaretti perdiera las elecciones, cosa que hoy no se lo ve en las encuestas, de la Sota corre el riesgo de perder su carrera nacional. Por eso ese es un subtítulo de una nota de hace poco mía. País cleptómano. Sí, Juan me da los títulos. No, por eso te digo, lo he sacado de Twitter. Está bien. De Twitter tuyo. Es un tuit en el que yo enumeré muy rápidamente las cosas que se robaron en la Argentina, que aparentemente no tienen un valor material, pero tienen un valor espiritual muy grande. En la Argentina se robaron el sable corvo de San Martín, que ahora acaban de volverlo al lugar del que lo habían robado en la década del 60. Se robaron los dientes de Belgrano. Cuando exhumaron el cuerpo para llevarlo a su descanso final en el convento de Santo Domingo, se robaron los dientes. Se robaron el cadáver de Evita. Sí. Y lo secuestraron y lo escondieron. Mano. Le sacaron las manos a Perón. Y hay varias cosas más que se robaron, además de estas cosas que son tan simbólicas e importantes. Por eso dije que somos un país que a veces la cleptomanía se la perdona bastante, ¿no? En el tema del fútbol, ¿no? Por ejemplo, además de un título, Bochorno, Boca River, estaba también que la Federal no pudo custodiar 20 jugadores. ¿Y cómo cuidaron a Nisman? Sí. Esa fue la trágica noche de la Bombonera, ¿no? En la que yo soy hincha de Boca, pero la verdad que me avergoncé mucho de Boca en ese partido. De la actitud del público, por supuesto, de esa gente que tiró gas pimienta, que no sé qué mote ponerle, porque no son hinchas, son delincuentes. Por los dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias, por los jugadores que tampoco fueron solidarios con sus compañeros de River, aunque sean rivales en la cancha. Al fin de cuentas tienen el mismo oficio. Y no fueron ni siquiera capaces de acompañarlos hasta el túnel. Fue horrible eso. Fue horrible todo. Además de la ineptitud de la policía, que queda palmariamente demostrada y televisada a millones de personas en la Argentina y en todo el mundo. Lo que iba a ser una fiesta con un resultado incierto todavía, terminó siendo un bochorno. Que para mí sintetiza mucho la crisis que tenemos con la más grande pasión que tenemos los argentinos, que es el fútbol. ¿No sería un botón, una muestra, un espejo también? Sí, claro. Es un resumen de la situación del fútbol, pero el fútbol no se explica, o la situación del fútbol, sin el desconcierto en el que, y la pérdida de valores generalizada en la que la Argentina a veces se muestra impudorosamente. Esta es una síntesis dramática y masiva de lo que a veces llegamos a hacer. ¿Cómo lo unís con los hechos de corrupción también a nivel de la FIFA que se ha dado en estos últimos días? Es una parte del todo. La corrupción en la FIFA forma parte estructural de la FIFA y también en general de la dirigencia del fútbol, de los actores del fútbol, de las relaciones con el poder económico, con el poder político. Esos barras que son violentos porque son violentos. Es gente contratada, sicarios de la desgracia, contratados por un dirigente que a su vez le permite que vendan droga o les permite que cuiden autos en la puerta de la cancha. Es una cadena larga y traumática que expulsa a la gente que disfrutamos del fútbol de verdad y que queremos ir a la cancha. Yo lo pienso 2 veces para ir con mi hijo a la cancha. Pero la verdad que a veces es riesgoso ir.
Y es una pena que por 100 se pierdan 100.000. Otra de tus frases, un partido sin público es como un locro sin vino. Y sí, claro. Claro, un partido como el que jugó Boca hace poco, un domingo, porque tenía la cancha clausurada sin gente. Qué triste, ¿no? Es muy triste. Es como un locro sin vino. ¿A quién se le ocurre comer un locro sin tomarse un minutito? La verdad es difícil, ¿no? Por lo menos eso es lo que Pero se ha puesto violento nuestro pueblo. Sí. En todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. Hay una violencia, yo te diría, generalizada que uno la palpa en la calle. Yo creo que es porque hemos perdido valores esenciales de vivir en comunidad. Los hemos ido perdiendo, no de un día para el otro, no en el último año, en los últimos 10. Esto no se pierde. Los valores fundamentales y fundacionales de la Argentina se han ido perdiendo. Esa idea de comunión que hace posible un país, una patria, está en crisis, claramente está en crisis. No se puede decir todo tiempo pasado fue mejor. No, yo no soy de los que creen que todo el tiempo pasado fue mejor, muy por el contrario, pero sí, hablando de valores y hablando de educación, sí creo que nuestra educación fue mejor. Sí. Y la educación de nuestros padres fue mejor que la mía, y la de nuestros abuelos fue mejor que la de mis padres. Eso es una herencia de Sarmiento y de los gobiernos que sucedieron a Sarmiento, que instalaron la educación popular en la Argentina. La alfabetización masiva, luego la posibilidad de que cualquiera sin pagar estudie una universidad. No cualquier país tiene ese sistema como que tenemos en la Argentina todavía. Pero hemos perdido calidad, ¿no? La educación es de una muy baja calidad en la Argentina y eso determina muchas cosas también. Determina muchas cosas. Me estaba acordando de tu libro, a raíz del libro que por ahí no te escribieron. Está pendiente. Está pendiente. Es una asignatura pendiente. Isla y Laberinto se llama, sí. ¿no? Me parece interesante que pudieras hacer una síntesis. Son 30 años. Sí, el libro salió en el 2013 con motivo de los 30 años de democracia. Y lo que hice en ese libro es reunir lo mucho que yo tenía escrito en columnas periodísticas de los últimos 25 años. Yo cubro política en Córdoba desde el año 84, desde que volvió la democracia, por la circunstancia profesional que pasé de deportes a política en esa época. Y también entré a la radio en esa misma época, tuve un tiempo. Qué frecuente que es el tema de que pasan de deportes a política. En esa época, ¿no? era más frecuente que ahora, porque primero que no se entraba tanto a los medios en esa época en la que yo entré en el 81 al diario. Era muy chiquito, tenía 16 años, recién llegado. ¿16? Sí, recién llegado, vine a estudiar y entré a trabajar al diario como colaborador. ¿Qué viniste a estudiar? Vine a estudiar periodismo y me recibí en la escuela lo que ahora se llama el Colegio Universitario de Periodismo. Lo estudié y trabajé en simultáneo hasta que me recibí y después seguí trabajando en el diario. El libro hace una especie de balance de los 30 años, cuenta cómo fue la democracia en Córdoba, los ciclos políticos que tuvo Córdoba, que tuvo dos, el radicalismo con Angelós y Mestre y el peronismo con De la Sota y Schiaretti. Y tras un recorrido a través de las notas que yo había escrito, recuperé muchas de esas notas, escribí algunos textos nuevos que el libro tiene y se puede leer secuencialmente, como una cronología de cosas que nos han pasado los cordobeses en los 30 años. ¿Y por qué el título Isla y Laberinto? Isla y Laberinto, lo de la isla es un recurso político utilizado por Angelós y después desarrollado por De la Sota también. El cordobesismo es lo mismo que la isla de Angelós. Angelós dice que él nunca usó la palabra isla, pero el concepto de que Córdoba era una isla en la Argentina se instaló en esos años y después De la Sota lo retomó con el cordobesismo cuando asumió en el 2011. Esa es la idea de que nuestros gobernadores nos creen hacer creer que vivimos en una isla, pero a mí me parece que estamos perdidos en un laberinto. A mí me parece que Córdoba ha perdido su modelo productivo y social hace muchos años y que no lo ha hecho de nuevo. O sea, la Córdoba que hemos conocido en los últimos 30 años de democracia son los vestigios de un modelo económico y social que se construyó o terminó de perfilarse en los años 50 cuando Córdoba se industrializa y en los 60 cuando se consolida la industria automotriz.
más la producción agropecuaria. Hoy no está redefinido el perfil social y productivo de Córdoba, porque la industria está un día bien y otro día mal, el campo le ha ido muy bien en los últimos 10 años, pero no es ninguna garantía de que esa circunstancia se prolongue en el tiempo. Recién ahora, hace poco, tenemos una autovía que nos comunica con Rosario, sacamos la producción en camiones, no tenemos trenes. O sea, hay muchas cuentas pendientes. Tan importante para los pueblos los trenes, claro, ¿no? Oh. Claro. Bueno, es que toda la geografía del interior de la Argentina y la de Córdoba y la de Santa Fe se hicieron con Se armó en esos términos. Se armó en las estaciones ferroviarias, claramente. Yo soy como dije al principio, de una ciudad que nació porque encontraron que Villanueva estaba más bajo y se inundaba, entonces el tren lo pusieron de la otra orilla y ahí nació Villa María, como tantas otras ciudades y pueblos de Córdoba. Los de mi pueblo decían que Villa María era más o menos como Nueva York. Estás hablando de las perdices. Las perdices. Las perdices. Claro, las perdices, las chicas venían a bailar a Villa Sí. María. Sí, y los políticos de aquella época eran radicales y demócratas. Exacto. Nada más. Después fueron radicales y peronistas. Sí. Sí, así es. ¿Y cómo nació tu vocación periodística? Mira, como te dije antes, yo creo que a los 14 o 15 me animé a decir que yo quería ser periodista. Pero mi abuela, yo me crié en el campo. Mi abuela dice que yo relataba carreras de autos cuando tenía 5 o 6 años. ¿Ah, Sí, sí? subido a una cosechadora que yo imaginaba que era un avión transmisor de las carreras de autos. El destino quiso que yo nunca... Qué lindo esos juegos infantiles, ¿no? Porque eso era la radio, Sí. eso era la radio. Y el destino quiso que yo nunca hiciera periodismo de automovilismo, jamás, nunca. Pero, no sé, yo tuve siempre afinidad por eso. Me gusta mucho la historia, las ciencias sociales en general me gustan mucho. Y el periodismo me enganchó por ese lado, por la idea de querer saber. De querer saber y de querer contar, que eso es una síntesis muy apretada de lo que debería ser el periodismo, o es el periodismo. Así que la vocación yo la tengo desde siempre. De la Secretaría de Redacción de La Voz del Interior, pero has escrito miles de columnas. Sí, sí. ¿No? Escribo la columna política del diario desde el 92, 93, casi ininterrumpidamente. ¿Tenés alguna preferida? ¿Tenés algún hijo especial? ¿Sentís que alguna de ellas conmovió en especial o tuvo mayor trascendencia? ¿Cuáles rescatás de esa larga historia tuya? Yo hice un rescate de todo el trabajo ese con motivo del libro. Me puse a buscar y encontré... Yo tenía guardada en mi memoria cosas que había escrito y que creía que eran buenas y cuando las leí no me parecieron tanto. Y encontré otras cosas que me parecían mejores que yo no las tenía registradas, que las había escrito. Mira vos, eso pasa, ¿no? Eso pasa muy frecuentemente. Me ha tocado escribir sobre muchas cosas, porque a Córdoba le han pasado muchas cosas en los últimos años. No sé, la columna del día que cayó Angelós, por ejemplo, que se llamaba El tiro del final. Te digo para citar las más viejas, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo bastante poco memoria de lo que he escrito. Me puedo acordar después. Yo estoy pensando más en lo que voy a escribir que en lo que escribí el domingo pasado. Si vos me preguntás qué escribiste el domingo pasado, y voy a pensar un ratito, después te lo conté. Por ejemplo, dijiste El país de la desmemoria, referido a Nisman. Sí. Y parece que lo de Nisman pasó hace... A propósito de la memoria, 5 o 6 años y no 5 o 6 meses, ¿no? Ese shock fenomenal que significó la muerte de un funcionario público en circunstancias para nada claras. No se puede decir ni que se suicidó ni que lo mataron. Y reemplazar la creencia de cada uno por los hechos es un pecado en el periodismo. Pero el impacto que ese hecho nos causó parece que nos hemos olvidado muy rápidamente de lo que puede ocurrir en la Argentina de un momento para otro. Desdichadamente. Hace muy poco tiempo, parece que hace mucho, Córdoba vivió, para mi gusto, el peor desencuentro de su historia como sociedad, ¿no? Hablo de la huelga policial y de los saqueos de diciembre del 2013. Eso para mí fue un hecho de un dramatismo, de una pérdida de valores, como decimos, de que
En un momento hay una ley de la selva que nadie sabe cuándo se decreta, pero tampoco nadie sabe cuándo termina, y el vecino te viene a robar tu casa, vos te fuiste a robar la casa del vecino o el negocio del vecino. Fue una catástrofe tremenda para los cordobeses. Una noche inolvidable. Una noche inolvidable, sí. Que también me tocó escribir en esos días varias notas sobre eso. Y atender a los colegas de otros medios que llamaban desde Buenos Aires. ¿Qué escribiste para la muerte de Néstor y lo que venía con Cristina? Es una buena pregunta. Seguro escribí una columna, ese día trabajamos muchísimo, como todos los grandes días. Ese es un día importante, muy importante en la historia reciente de la Argentina. No, claramente creo haber escrito que... No, diste definiciones muy especiales. Sí. No, claramente se había muerto el hombre más poderoso del país. Cuando murió Kirchner era el hombre más importante que tenía la Argentina. Era más importante que su esposa, porque era el jefe político claramente del kirchnerismo, como su nombre lo indica. Y la dimensión de esa muerte no se le podía escapar a nadie en el futuro. Estaba condenado a tener un impacto sobre nosotros muy importante. Primero porque se rompía un acuerdo matrimonial de un mandato uno, un mandato la otra y así. Claro. Y después porque se moría el jefe político de ese grupo. El jefe político era Néstor, no Cristina. Cristina siempre fue, más allá de que era más mediática y más explosiva y atractiva en los medios en la década del 90, el verdadero jefe político de esa familia era Néstor. Se murió en la intensidad en la que él vivió su vida, una intensidad enorme, y se murió haciendo política, desatendiendo a sus médicos, los consejos que le dijeron que tenía que parar un poco la pelota después de los problemas cardíacos y de salud que había tenido, ¿no? Esto es un personaje muy importante, claramente. ¿Y Cristina después? Y Cristina es una... A partir de eso, ¿no? Cristina quedó en ese momento obligada a reconfigurar el gobierno y obligada a reconfigurarse ella. Porque ella era sostenida, digamos, contenida por Néstor. Néstor le hacía el trabajo político a Cristina presidente. Cuando Néstor era el esposo de la presidenta, el que hacía el trabajo hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, desde las 7, trabajaba todo el día, hacía la acción política y la acción económica desde detrás de la escena, pero lo hacía. Sí. Cristina quedó obligada a reconfigurarse, a volver a rodearse de un nuevo entorno, aproximó bastante más a su hijo, a quien tiene entre sus principales asesores, claramente, y rearmó y reinventó el gobierno. ¿Claramente? Máximo sí, claramente es una de las personas que más influye hoy en la Argentina, porque es quien más influye sobre la presidenta, y la presidenta influye sobre todos, claramente. Sí. Y Cristina demostró que tenía una gran capacidad para reinventarse. Venía de una derrota electoral en el 2009 y de la muerte de su esposo en el 2010. Y en el 2011 sacó el 54% de los votos. Es algo muy significativo, la reinvención de Cristina, más allá de que todos los ciclos económicos, políticos se terminan, ¿no? Una ley de la vida. Pero habrá que ver cómo logra irse en estos últimos meses, si es que se van. Los que se miran, los extraños son, los que suspiran, somos tú y yo. De la mejor leche, la calidad a tu alcance. Windy, los lácteos que están siempre cerca tuyo. Calidad y precio siempre. Lácteos Windy. Super Mami ya es una marca registrada en el cuidado del bolsillo de los cordobeses. Super Mami 1 en San Vicente, Super Mami 2 en Ruta 20, Super Mami 3 en Circunvalación Sur, Super Mami 4 en Sal Si Puedes y Super Mami 5 en Dinosaurio Mall Alto Verde. Y muy pronto el sexto Super Mami sobre Colectora Circunvalación Sur y camino a 60 cuadras para seguir cuidando el bolsillo de los cordobeses. Super Mami, una nueva forma de comprar y ahorrar. Pavone, estaciones de servicio dual, calidad, servicio y limpieza. Pavone, signo de buen servicio.
Yo amo lo que hago, fundamentalmente investigación en la Facultad de Ciencias Médicas. La pasión surge desde adentro mío. Siempre me gustó la velocidad, me gustó la adrenalina de ir rápido en un auto. Quiero invitar a todas las mujeres a que nos cuenten la historia detrás de sus sueños. Lo pueden hacer en el Facebook de Vanessa Durán. Aerosilla, más de 50 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla. Carlos Paz. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. Dos extraños son los que se miran. Dos extraños son los que suspiran. Hecho en Índigo Contenidos.